Me voy por la vida con mi propio banco, con mi propia silla, como si fuera un cínico. Porque en la clase de hoy, o la charla de hoy, tenemos que hablar de la autosuficiencia. O sea, que me voy por la vida con mi propio banco o con mi propia casa encima. Bien, hoy tenemos que hablar de un tema precioso. Y lo primero, pues, felicitaros por estar aquí, porque estamos en un tema de filosofía, en un tema de humanidad, y a todos los seres humanos nos interesa realmente cuál es la mejor manera de vivir, cuál es la mejor forma para encarar la vida. Y así el ser humano, en todas las épocas de la historia, en todos los países, en todos los continentes del mundo, el ser humano siempre hemos estado buscando el porqué de las cosas, el para qué de la vida, el si la vida tiene sentido o no tiene sentido, qué es la muerte, qué es el amor, qué es la salud, por qué la enfermedad. Y entonces estamos hoy en un ejercicio filosófico donde vamos a reflexionar un poco, vamos a compartir simplemente algunas ideas, como hicieron los seres humanos de toda la humanidad. Se reunían después de trabajar, no sé si el viernes por la tarde, se reunían a la caída del sol, por ejemplo, en Grecia se hacía así, se dejaban los negotium, los negocios, se dejaban y se entraba en otium, que es el ocio. Y era esa parte del día que una persona civilizada dedicaba a la parte elevada del alma, a la parte elevada del ser humano, entendiendo que todos necesitamos trabajar y es bueno que trabajemos. En esta escuela pues todos trabajamos, uno pues de repartidor de pizzas, otro de funcionario, otro de camarero, otro de podólogo, otro de... Y por las tardes es cuando dedicamos un rato de la semana a reflexionar, a imaginar, a compartir y a preguntarnos esas grandes preguntas y grandes misterios de la vida, del universo, de los seres humanos. Y en eso, digamos, nos convertimos en filósofos. Somos un poco filósofos haciendo eso, practicando eso. Por eso os doy la enhorabuena y os doy la bienvenida a esta escuela de filosofía que es vuestra, es nuestra, es de todos nosotros los que queramos. Y para el tema de hoy, pues es muy interesante dar una idea principal, que es que nunca jamás en la antigüedad ningún ser humano se preciaba de pensar una cosa, decir otra y hacer la contraria, sino que en toda la historia de la humanidad, los mayas, los incas, los tibetanos, los hindúes, los budistas, los africanos, los australianos, es una virtud, es un valor universal el pensar, el sentir y el decir de una misma manera, es decir, la coherencia, el ser coherente. Eso es un gran valor humano. En esta civilización nuestra actual, de los últimos 300, 400 años, cada vez la filosofía se ha ido convirtiendo en una intelectualidad, en un intelectualismo, en un ejercicio, digamos, vano, incluso vacuo, un ejercicio puramente mental, intelectual, aquello que yo le llamo el rollo mental. Y eso no es filosofía. Eso no es filosofía, eso es historia de la filosofía, rollo mental, la persiana que no se para de enrollar en tu cabeza. La filosofía en Grecia, en la India, en Japón, la filosofía era ¿cuál es la mejor manera de vivir? Según entiendo yo, y me dedico a ello, a vivir de esa manera. Me puedo equivocar, cambio mi forma de vivir y busco la mejor manera de vivir, la mejor manera de entender la vida, el universo, de entender al ser humano y actúo en consecuencia. Y si me equivoco, rectifico, pero me arriesgo a vivir de una manera correspondiente a mi sentimiento y a mi pensamiento. Es decir, una manera coherente.
¿Se entiende? Hoy no existe eso. Hoy puedes encontrar muchas teorías, muchos profesores, muchos libros, muchos catedráticos, pero el filósofo en Grecia, por ejemplo, se convertía. Es decir, iba a su madre, a su padre y le decía, me he hecho filósofo. Y el padre y la madre decían, no, por favor, no, cambia de idea, no lo hagas, ¿no? Y decía, sí, me convertí en filósofo. O sea, la palabra convertir, en latín, viene del griego, era volverse filósofo. Aunque estuvieras equivocado, te convertías en filósofo y eras un platónico, o eras un aristotélico, o eras un cínico, o eras un escéptico. Y aquella escuela que tú elegías, la llevabas a cabo hasta sus últimas consecuencias. Y si no te gustaba o no te funcionaba, te cambiabas, te ibas a otra escuela más dulce, o más fácil, o más difícil, pero no decías que eras no sé qué y luego tu vida era como la de tu vecino. O sea, que era pescadero o era herrero. No, si eras filósofo, tu vida era diferente. Era vida de filósofo, no vida de herrero ni de camionero, aunque tuvieran sus profesiones. Pero era un ejercicio de vida. Entonces tenemos muchos sabios del siglo XX que cada vez más se van dando cuenta que la verdadera filosofía griega, romana, occidental, la verdadera, la original, era una manera de vivir. Eran maneras de vivir, como dice Rosendo, el rockero. Maneras de vivir. O sea, cada filosofía era una manera de vivir, no una manera de pensar. Insisto mucho en esto, una manera de ser y de vivir. Y si te equivocabas, rectificabas. Pero tenías que probar esa forma de vida para ver si eso te llevaba a la felicidad o no te llevaba a la felicidad. Pero lo experimentabas, lo probabas. No era un rollo intelectual como hoy. Suele ser así. La gente tiene miles de libros en la cabeza o de teorías, o lo que es peor, de opiniones, o lo que es peor, de prejuicios. Y va con eso en la cabeza como si fuera una aplicación y funciona y reacciona a la vida y al mundo con esa aplicación. Pero un filósofo de la antigüedad lo primero que hacía era borrar todas las aplicaciones y decir, a ver, empecemos de cero. Y así hicieron los filósofos griegos. Pero tampoco podemos entender a Grecia si no nos vamos primero a la India. Así que perdonad que haga un viaje un poco más largo. Nos vamos a la India y nos vamos a esa península, ese subcontinente en el extremo oriente, en la India, y ahí tenemos 6 escuelas de filosofía fundamentales, donde están yoga, Vedanta, Vaiseshika, todas las escuelas de la India. Además tenemos budismo, jainismo, un montón de modos de vivir y de entender la vida, la realidad y el universo. Y de ahí de la India, ellos nos dicen que hubo una edad de oro, donde el ser humano era feliz, donde el ser humano vivía 300, 400 años la vida de un ser humano. Y no había enfermedades, no había robos, asesinatos, violencia. Hablan de en la edad de la verdad, en la India. Pero es que luego nos vamos a Grecia y Hesíodo también nos habla de la edad de oro, donde había justicia, armonía. Luego nos vamos a la India y nos hablan de el Tetra Yuga. Después de esa edad viene otra edad, que son cientos de miles de años, que es la edad de plata, donde dice que la gente empezaba a dudar. El rey ya no era justo, ya no era bueno, ya no era sabio. El sacerdote ya no era tan sabio, ya no era tan santo. Y empezaba la gente a dudar un poco. Y luego viene la edad del Dvapara Yuga, la edad de bronce, que es la época de las grandes guerras. El Mahabharata, el Ramayana, las grandes guerras. Y en la Grecia clásica nos dicen lo mismo. La edad de oro dio lugar a la edad de plata, la edad de plata dio lugar a la edad de bronce, y la edad de bronce dio lugar a la edad de hierro. Por lo tanto, tanto en la India como en la Grecia antigua, nos hablan de que estamos en la edad de hierro, en la edad del Kali Yuga, la edad donde los sabios no gobiernan, los sabios no existen.
El poder es la violencia, la ignorancia y la estupidez gobiernan los países, gobiernan los reinos. Todo eso es el Kali Yuga. Y por lo tanto, los griegos son los nietos de los hindúes. Son una rama de la India que emigró de la India hasta Grecia. ¿Lo sabíais eso? Casi nadie lo sabe. Pero los aqueos, los atenienses, los espartanos, los corintios, los tesalonicenses, toda esa gente es una rama de la India. Por lo tanto, su sabiduría más profunda griega viene de la India. Y entonces, lo que los griegos enseñan son unos misterios de la vida y de la muerte. Y hay una religión ecológica, una metafísica. Y eso es en la Edad de Oro. Luego, en la Edad de Plata, comienzan las confusiones. En la Edad de Bronce, las grandes guerras, y ahí se produce la guerra de Troya. Efectivamente, los héroes griegos van a luchar a Troya, los troyanos luchan contra los griegos, 10 años, y comienza el periodo clásico que nosotros conocemos. Pericles, Platón, Sócrates, eso ya lo conocemos. Pues eso es la decadencia de la decadencia de la decadencia. Para que os situéis, porque ahí vamos a situar a nuestros filósofos de hoy. La decadencia de la decadencia de la decadencia. Y en ese Kali Yuga, en esa edad de hierro que dice Hesíodo en los trabajos y los días, ya nadie sabe cuál es su rol, cuál es su papel. Las almas de oro a lo mejor están obligadas a trabajar el campo. Las almas de plomo o de hierro consiguen grandes fortunas o grandes poderes. Es decir, está todo del revés, está todo hecho un caos. Y en medio de ese caos aparecen unos cuantos filósofos que vienen de la India, que vienen de Grecia, y entonces enseñan. Y Sócrates es el primero de la era actual, digamos, el primer filósofo, digamos, occidental. Y Sócrates va enseñando por las calles de Atenas que él no sabe nada. Y va haciéndole preguntas a la persona para que vaya despertando su alma, su corazón, su conciencia. Y le va haciendo preguntas hasta que esa persona descubre que todo lo que creía que era verdad son opiniones, son creencias. Y entonces ahí empieza la verdadera filosofía, con el solo sé que no sé nada. Sócrates, por lo tanto, es el primer filósofo grande de Grecia a la manera moderna, a la moderna occidental. Y Sócrates es libre, independiente y feliz. Esas son las cualidades del hombre sabio. Es libre, no depende de nada ni de nadie. Es independiente, no depende de poderes, ni de dinero externo, ni del miedo. No le asustan las amenazas. Y es feliz, inmensamente feliz. Tiene una felicidad que Aristóteles decía eudaimonía. Eudaimonía es una felicidad enorme, que no tiene nada que ver con las cosas externas. Puedes estar pasando hambre, se muere un hijo tuyo, puedes tener una lanza clavada en el corazón, pero si tú has logrado la eudaimonía, eso no te lo quita nadie. Es la felicidad del sabio, que se une a la libertad y a la independencia. Esa eudaimonía. Y eso es Sócrates, y de ahí surgen todos los discípulos de Sócrates. El discípulo más conocido, Platón, funda la Academia Platónica, que es una escuela de filosofía, donde se enseña matemáticas, geometría, música, arquitectura, en fin, una belleza, un lugar para las musas, un lugar increíble. Luego surge Aristóteles, que también funda el Liceo Aristotélico, la escuela peripatética, y esas son las dos grandes escuelas, digamos, socráticas grandes, los platónicos y los aristotélicos. Luego surgen 4 escuelas menores, que se dedican a la moral, a la ética, o sea, cómo vivir mejor para ser feliz, que son los estoicos, ¿suenan? Los epicúreos, los cirenaicos, esos no son tan conocidos, y los escépticos y los cínicos. Entonces, los escépticos y los cínicos se consideran escuelas menores, porque no dejaron tantos libros escritos, porque no construyeron una institución donde fueron pasando durante siglos los maestros y los discípulos. Entonces fueron casi más que escuelas, que podríamos decir escuela cínica y escuela escéptica, lo podríamos decir, pero más que escuelas eran, digamos, movimientos
filosóficos. ¿Por qué? Porque no tenían una institución, de hecho no tenían ni siquiera un local para reunirse, no tenían ni siquiera un corpus dogmático y no tenían, digamos, una transmisión de maestros a discípulos, digamos, de linaje, como era el platonismo o el aristotelismo o el estoicismo, que tenían un linaje, como el budismo zen o la filosofía Vedanta, que llevan un linaje de maestros y discípulos que se remonta miles de años. Bien, pues los estoicos hacen escuela, los epicúreos, los aristotélicos y los platónicos, pero los cínicos y los escépticos son movimientos, que es de lo que estamos entrando hoy. Pero es que para entenderlos bien, a estos escépticos y a estos cínicos, tenemos que entender qué está pasando en Grecia. Porque Grecia, la época clásica, ha colapsado. Atenas y Esparta, que eran super ciudades que habían vencido a los persas. ¿Habéis visto la película 300? Los atenienses y los espartanos y todos los griegos juntos vencieron a los persas y se creyeron, ¿qué? Se creyeron dioses, se creyeron la leche. Y siempre que ocurre eso, viene la caída. Total, que se enfrentan atenienses y espartanos en una especie de guerra civil que se llama la Guerra del Peloponeso, y esas dos potencias navales y militares se hunden. Y entonces, al cabo de unos 100 años, surge Alejandro Magno y ese reino macedónico, que será el primer imperio, digamos, prototipo del imperio romano, que se llama el imperio alejandrino o el imperio macedónico, sabéis, ¿no? Se extiende Alejandro Magno por toda Grecia, Egipto, Persia, Caldea, y llega hasta la India, hasta el río Indo, lo que hoy es Pakistán, India. Todo eso es el imperio de Alejandro Magno. Y se lleva con él a un filósofo que se llama Pirrón, el escéptico. Y entonces, en esa época, que se llama helenismo, el helenismo quiere decir la cultura griega, que se expande por todo el Mediterráneo y por Asia, ese helenismo ya no va a buscar la metafísica platónica o la metafísica presocrática de Parménides o de Heráclito, sino que ahora estas escuelas de la época helenística se van a dedicar a algo simple, pero importante. ¿Se puede ser feliz? ¿Cómo ser feliz? ¿Qué es la felicidad? ¿Qué es la paz? ¿Qué es la verdad? ¿Hay algún camino para la paz y para la verdad? Y eso se llama moral. Por eso las escuelas de época helenística se dedican a la moral, a la parte ética, y dejan de lado toda la parte metafísica, porque los tiempos no acompañan, no son tiempos para metafísica. Hay guerras civiles, hay guerras intestinas entre los propios griegos, y se ha perdido la posibilidad de hacer la propia ciudad. Y entonces el griego se siente, digamos, atrapado en un imperio, cuando el griego siempre había sido de su padre y de su madre, pero ahora está atrapado en un imperio. Entonces el griego se vuelca hacia adentro y se vuelca hacia la ética y dice: ¿se puede ser feliz en este mundo caótico y aberrante, en este mundo loco? ¿Se puede ser feliz? ¿Cómo se puede llegar a la paz? Y ni los escépticos ni los cínicos niegan la paz, ni los escépticos ni los cínicos niegan la eudaimonía. Es más, buscan la eudaimonía. Por lo tanto, no penséis que un escéptico o que un cínico niega la eudaimonía o niega la búsqueda de la paz. Para nada. Un escéptico o un cínico verdaderamente busca la paz, busca la eudaimonía. Por lo tanto, cree en algo. ¿Entendéis? Está creyendo en algo, está buscando algo, tiene un objetivo. No es que no tenga objetivos, claro que los tiene. Lo que pasa es que busca el mejor camino para llegar a la paz, para llegar a la felicidad. Y entonces, ellos, los cínicos, vamos a hablar primero de los cínicos, son un linaje o una especie de movimiento donde aparecen personajes como Crates, que era, digamos, un tipo, diríamos hoy, antisocial. O aparece un Diógenes, el cínico, el más famoso, llamado el perro. Entonces estos filósofos se reúnen en el Cinos Argos, que es una zona de Atenas,
donde está dedicado al perro Argos. Y por eso se les llama los cínicos, porque viene de que se reúnen en la Plaza del Perro. Es como si vosotros os reunierais a filosofar en la Plaza del Pilar y de aquí a unos años vuestra escuela filosófica se conociera como los pilaristas, ¿no? Seríais los pilaristas. Pues ellos son los cínicos porque se reúnen en la Plaza del Perro Argos, el Cinos Argos. Pero es que además es muy curioso que les viene muy bien ese nombre de perros porque su filosofía, su propuesta filosófica es bastante perruna. Es decir, ellos proponen que hay que negar las convenciones sociales, que hay que negar la comodidad de una vida convencional. Y ellos de alguna manera detestan las instituciones. En el sentido, digamos, cínico, quiere decir que ellos, buscando la felicidad y buscando la ataraxia, la imperturbabilidad, y buscando la felicidad, la eudaimonía, dicen, bueno, los platónicos lo buscan a través de elevar el alma, con la geometría, con las leyes. Los aristotélicos lo buscan con la ciencia, buscando la verdad científica. Pues nosotros los cínicos buscaremos la verdad despreciando lo social, lo convencional, y viviendo con lo justo, con lo mínimo. No están desencaminados, pero os digo la verdad, no tienen nada de originales. Si tú te vas a la India, vas a ver que en la India hay miles de sadhus, miles de fakires, mendicantes, y que en la India, desde hace miles y miles y miles de años, muchísimos 10.000 años antes de Grecia, ya existía ese tipo de persona que llamaríamos hoy un cínico, que era un tipo de persona que dedicaba su vida a caminar de manera sencilla, humilde, y a demostrar ante los demás que podía ser feliz con muy poca cosa. Por lo tanto, tenían una función apostólica, en el sentido no religioso, sino, digamos, ejemplarizante. Y eran una bendición, eran un bien público. Tener unos cínicos en tu ciudad, o en tu barrio, o en tu calle, eran una bendición. No porque ensuciaran todo, que no lo hacían. No confundáis a los perros flautas con los perros cínicos. Es diferente. Eran una bendición, ¿por qué? Porque te estaban demostrando, querido amigo, que eras un vanidoso y que eras un tonto por preocuparte de haber perdido el celular, de haber perdido la tarjeta de crédito, de haber manchado tu chaqueta nueva, de que tienes unas bambas que no son de marca, de que entonces te estaban diciendo continuamente, con su ejemplo, con su forma de vida y con su discurso, te estaban diciendo continuamente, no te preocupes de tonterías. Si con lo básico se puede ser feliz. Tampoco es que ellos pretendieran que tú te volvieras cínica. No, pero te servían de espejo, te decían, no te vuelvas loca. ¿Te ha salido un grano en la cara? ¿Y qué? Ah, es que tienes el pelo despeinado, tus amigas te van a rechazar. ¿Y qué? ¿Qué importa? Sería la frase del cínico. ¿Qué importa? En la India se dice Shiva Shiva. El dios Shiva es el dios de la destrucción, es el dios de los yogis, que destruyen su ego, su personalidad, en aras de la verdad, de la justicia, del amor universal, que es Shiva, el danzante, el dios del universo danzante, como los átomos del universo que no paran de danzar, dice la física cuántica, en una danza cósmica, pues así es Shiva, ya lo sabían los hindúes, que todo estaba bailando en una danza cósmica. Y lo sabían antes de que se descubriera la física cuántica. Y esa danza eterna, universal, es Shiva. Y en la India decían Shiva Shiva. No importa, no te preocupes, no sufras. Y el cínico, el verdadero cínico, no era un vagabundo apestoso que era perezoso o que era una persona que nadie podía soportar o que era una persona, digamos, que no tenía valores o que no tenía principios o que se había abandonado a sí mismo, sino todo lo contrario. El verdadero cínico era una persona valiente que se dedicaba a transitar un camino duro, difícil e intempestivo. Y se acostumbraba al frío, al calor,
a la nieve. Entonces ellos hacían ejercicios. Bueno, queridos cínicos, ¿cómo estáis los perrunos esta tarde? ¿Estáis bien? Pues vamos a hacer hoy el ejercicio del frío. Venga, a soportar el frío. O sea, hacían ejercicios continuamente. No penséis que era intelectualismo, rollo mental, para nada. Era ejercitación, ejercicio. Hoy vamos a soportar el calor. Venga, vamos al donde está el alfarero con el horno y nos vamos a sentar a meditar al lado del horno ardiendo y vamos a sudar 4 horas. Hoy vamos a practicar la vergüenza. Vamos a ir desnudos por la plaza del Ágora. Y se desnudaban, iban por la... Estaban practicando, eran ejercicios. No eran cobardes, no eran débiles, eran muy fuertes, eran muy valientes. Y eso eran verdaderos cínicos. Hoy, a quien se le llama cínico, es una persona amargada, corrosiva, sarcástica, estúpida y apestosamente insoportable. Y se le llama cínico, pero no es verdadero cínico, porque es un cobarde, es un apestoso, es una persona que critica, insulta, pero no construye, no propone, solamente critica, corroe. Eso es ácido sulfúrico, no es constructivo. El verdadero cínico te estaba haciendo una propuesta durísima, valiente, coherente y veraz. Y la prueba es que algunos cínicos llegaron a la eudaimonía. Y algunos cínicos, por ese camino, llegaron a la ataraxia, la imperturbabilidad. O sea que no los despreciemos. Valientes eran los perros. Por ejemplo, Diógenes, el cínico, como es sabido por todos vosotros, está en Corinto y Alejandro Magno va victorioso de miles de victorias increíbles, de una pequeña falange macedónica contra un ejército bestial de 1 millón de persas. El capitán, el general de generales, adorado casi como un dios. Alejandro Magno se baja de su caballo, se va a ver a Diógenes el cínico, ya conocéis la anécdota, y le dice: tú eres Diógenes, a quien llaman el perro. He viajado muchos estadios para encontrarte. Dice: yo soy Alejandro Magno, le dice, y vengo a darte lo que necesites. Con todo mi poder, con toda mi fortuna, con toda mi riqueza. Pide y te daré el regalo, el presente, como un rey justo que soy. Y ya sabéis que Diógenes le dice: apártate, que me tapas el sol. Eso implica mucho, pero muchísimo coraje. Porque una persona como Alejandro Magno, si le faltaba ese respeto, podría sacar la espada y cortarte la cabeza. Y sin embargo, ¿sabéis lo que hizo? Esto no lo sabe ya todo el mundo. Esto ya casi nadie lo sabe. Hasta aquí todo el mundo conoce esta anécdota, pero lo que voy a contar ahora casi nadie lo sabe. Resulta que Alejandro Magno se quita las grebas, se quita el yelmo, se sienta al lado de Diógenes durante horas y horas y horas, y ya al atardecer, habiendo salido las estrellas, Alejandro vuelve con sus generales, sus amigos de la infancia, que eran amigos de pequeños, y los generales, los amigos, le dicen: ¿qué, Alejandro? ¿Cómo te ha ido con Diógenes el perro? ¿Sabéis lo que les dice Alejandro a sus amigos? Increíble lo que les dice. Les dice: amigos, si yo no fuera Alejandro Magno, yo querría ser Diógenes. Bueno, un aplauso, ¿no? Ese es Diógenes el cínico. Para mí es un ejemplo de un filósofo valiente y coherente, aunque su vida era totalmente insoportable para nosotros, sin agua corriente, sin internet, sin datos, sin wifi. Para nosotros sería insoportable. Se sabe que Diógenes, siendo todavía joven, digamos neófito, iba a beber agua a la fuente con su escudilla, que tenía una escudilla y nada más de propiedad, eran todas sus propiedades. Iba con la escudilla a beber agua a la fuente y entonces ve a un niño que está bebiendo agua con las manos, lo sabéis, ¿no?
Y Diógenes dice, en griego, ¿no? Me cago en la hostia. Y coge la escudilla y la tira a freír espárragos. Y coge y bebe con la mano. Esa era la filosofía cínica, o sea, simplifica, 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 no, simplifica, no, quita, borra, austeridad máxima. Y convenciones sociales, cero. Un día en Atenas invitan a Diógenes el cínico a una gran fiesta. ¡Madre! La que se va a liar. Y los atenienses no eran nada estúpidos. Los atenienses eran un pueblo muy refinado, era una cultura muy elevada. Llegaron los atenienses, ya sabéis que todo lo mejor nos viene de allí. Dices matemáticas, arquitectura, derecho, democracia, dices política, dices geometría, es que todo nos viene de Grecia. Todo lo esdrújulo nos viene de Grecia. O sea, matemática, política, o sea, todas las esdrújulas nos vienen de Grecia. Bien, pues entonces le invitan a Diógenes a una casa elegante, por la tarde, a la caída del sol, van llegando los invitados con las túnicas, ya sabéis, ¿no? Todos allá, los griegos, griegos y griegas, de la alta sociedad, también artistas, músicos, escultores, y entonces entra Diógenes con su sayo de lana sin cardar, o sea, un sayo que sería algo para nosotros equivalente a un saco de patatas, o sea, que además lo llevaban día, noche, verano, invierno sin cambiarlo, imitando a Sócrates, porque los cínicos adoraban a Sócrates, igual que los platónicos, los escépticos, los aristotélicos y los estoicos, o sea, todos son hijos de Sócrates. Pues los cínicos admiraban a Sócrates y buscaban su felicidad. Bien, pues entra Diógenes, ¿ya sabéis esta anécdota o no? Y entonces, delante de todos los invitados, están todos atentos, entra Diógenes en la casa, en la villa de Atenas, una de las más lujosas, y entonces Diógenes se le ve como intranquilo, ¿no? Como buscando en el suelo. Y entonces le dicen, delante de las damas y de los caballeros allí reunidos, Diógenes, ¿qué buscas? Y Diógenes hace... y le escupe en la cara al dueño de la casa, al anfitrión delante de todos. Y se va. Y al día siguiente le preguntan, bueno, Diógenes, ayer por la noche fuiste la vergüenza de toda Atenas, la vergüenza de toda Grecia. Y dice, es que buscaba un lugar sucio donde escupir. Y lo más sucio que encontré fue a mi anfitrión. A ver, no os recomiendo que hagáis esto. Esto no se recomienda. No lo hagáis en vuestras casas, los que nos ven por internet. No lo hagáis en vuestras casas, no lo hagáis con vuestros hijos. Pero entendéis lo que significa eso, ¿no? Significa que ese tipo se pasa las convenciones sociales por las partes que no se pueden nombrar ni en griego. Y entonces vivía en un tonel, ya lo sabéis, y en ese tonel, en esa tinaja, en ese bidón, tenía su esterilla, tenía una velita o alguna lamparita de aceite y poco más. Pero hacía sus ejercicios. Hacía sus ejercicios, vivía una vida dura y vivía una vida ejemplar. Y era una bendición para la ciudad. Tanto que los griegos le hicieron estatuas a Diógenes, por supuesto. Y se cuentan muchas anécdotas de él, que lo vemos en las clases, en el curso de filosofía, en este o en el siguiente, porque tenemos varios cursos, varias asignaturas. En otra asignatura también se ve a los cínicos las anécdotas. Hay una, por ejemplo, donde Diógenes va con una lamparita encendida por en medio del ágora ateniense, donde está el mercado, está la gente comprando y vendiendo. Es muy conocida esta historia y le dicen, Diógenes, burlándose, Diógenes, ven. Y se ríen de él, ¿no? Diógenes, ¿qué haces? Querían provocarlo. Dice, ¿qué haces con una lámpara encendida a pleno sol? ¿No ves que hay sol? Y Diógenes los mira a todos y les dice, busco un hombre. Dice, pero Diógenes, mira el mercado, está todo lleno de hombres, hombres y mujeres, pero hombres hay muchos, jóvenes, viejos, ancianos. Dice, con la lámpara así, dice,
No. Tienen apariencia de hombres, pero no son verdaderos hombres. Fuerte, fuerte, fuerte. ¿Por qué? Porque están atrapados en la ignorancia más total y absoluta, viviendo una vida totalmente superficial, sin preguntarse filosóficamente quién soy, de dónde vengo y a dónde voy. Y Diógenes y los cínicos proponen volver a la naturaleza. Por eso les pega bien el nombre de perros, porque ellos consideran que el ser humano, de forma natural, es filósofo. Tú, yo, ella, él. Cuando éramos niños éramos filósofos. Queríamos saber, preguntábamos. Papá, ¿dónde ha ido el abuelo que ha muerto? Mamá, ¿por qué tienes que trabajar? ¿Y eso que llamáis dinero, eso qué es? ¿Y por qué hace falta dinero? Y somos filósofos de forma natural. Pero luego nos convertimos en personas aburridas, rutinarias, y entramos en modo piloto automático. Y podemos ver por las calles de Zaragoza y de todos los países del mundo personas en modo automático. Por lo tanto, dice, tienen apariencia de hombres, pero no son hombres. Son robots, son zombies, son desgraciadamente personas dormidas. Y el sistema todavía nos duerme más, ya lo sabéis. El sistema todavía quiere que durmamos más, que ronquemos como si fuéramos osos polares. Bien, los escépticos, algo parecido. Para ir terminando, ¿no? O sea, los escépticos, fijaros que se va Pirrón a la India con Alejandro Magno. Y en la India está mucho tiempo, Pirrón, mucho tiempo. Algunos dicen que años. ¿Qué hace Pirrón en la India si es un filósofo súper formado de Grecia, formado por un maestro que se llama no es Anaximandro ni Anaxágoras, es parecido. Y su maestro Anax, que todos los Anax habían estudiado en Egipto, van a Grecia a formar escuelas de filosofía. O sea que Pirrón no tenía nada de tonto, era discípulo de un Anax venido de Egipto. Pues Pirrón en la India habla, conversa, escribe y anota, habla con los santos, con los faquires, con los sadhus y con los filósofos que ellos llaman los filósofos desnudos, los gimnosofistas. Gimnos, es decir, desnudez, de ahí viene la palabra gimnasio. Desnudez, los gimnósofos son los filósofos desnudos, porque en el calor de la India, esos filósofos se reúnen bajo una palmera o bajo un platanero, con un dhoti de esos, y van prácticamente desnudos. Y esos eran budistas, esos eran jainos, jainistas, esos eran vedantinos, vedánticos, esos eran yogis, lo que diríamos hoy un yogi. En el yoga de la India lo que se busca es el espíritu puro, más allá de las religiones. O sea, en la India tenéis la religión popular y la gente adora a los diferentes dioses, la religión popular. Pero la filosofía hindú no es religión, es buscar lo divino, buscar lo espiritual, buscar el ser, buscar la esencia, buscar lo que más allá de los fenómenos cambiantes siempre es. Algo parecido a lo que la ciencia llama las leyes de la naturaleza, pero los hindúes, los yogis, habían practicado en la Edad de Oro y en la Edad de Plata técnicas que lograban conectar con el Atman, que lograban conectar con Brahma, que lograban conectar con el ser, con la esencia. Esas técnicas que lograron los vedantinos, los yogis, esas técnicas maravillosas eran de disciplinas increíblemente duras y difíciles. Y todavía hoy existen esas escuelas y esas técnicas. Y Pirrón, como buen discípulo de los hindúes, vuelve a Grecia y aplica esas técnicas hindúes en Grecia. Y de ahí surge el escepticismo como ejercitación yógica. Esto que os estoy diciendo no lo vais a encontrar en los libros vulgares, porque los libros vulgares dicen, la filosofía empieza en Grecia. ¡Ay, qué tonto que eres! La filosofía empieza en Grecia. ¿Cómo va a empezar en Grecia? Si el ser humano hace casi 1 millón de años que tiene el mismo neocórtex
dicen los científicos. Entonces, hay filosofía en todos los pueblos del mundo. En todos los pueblos del mundo hay filosofía, con diferentes formas, eso sí, hay diferentes formas. Y Pirrón lo que hace es traer una línea yógica a Grecia, a Atenas. Pero eso no te lo van a explicar en el libro de filosofía convencional, no te lo van a explicar en el instituto, no te lo van a explicar en la universidad, porque para ellos Grecia es el principio de todo. Idiotas, estúpidos. Entonces, la filosofía hay que abrir la mente, por favor, y descubrir cómo hay escuelas de filosofía en todos los continentes. Y este Pirrón lo que trae es un ejercicio que se llama en griego esquesis. ¿Cómo se dice ejercicio en griego? Esquesis. ¿Cómo se dice ejercicio en inglés? ¿Lo sabes? Más fuerte. Exercise. Por lo tanto, esquesis, exercise, todas las palabras ejercicio, exercise, vienen del griego esquesis, que quiere decir ejercicio, y que de ahí viene la palabra escepticismo, viene de ejercitamiento, ejercitación, ejercitarse. Eso es escepticismo, ejercitarse. Por lo tanto, hoy se le llama escéptico a algo que no es un verdadero escéptico. Pasa igual que con los cínicos. ¿Qué es ejercitarse? Es tan sencillo como decir, esto que yo veo, esto que yo presiento por los sentidos, la vista, el olfato, el gusto, el oído, el tacto y la mente, que se considera la mente un sentido más, pues es una percepción que yo tengo, pero no es la verdad. Es una percepción, es un punto de vista, pero no es la verdad. Eso es el ejercicio, eso es el escepticismo, nada más. ¿Niega el escéptico que haya una verdad? No, no lo niega. Simplemente dice, lo que me muestran los sentidos, lo que me muestra la propia mente, no es verdad. Vamos a buscar la verdad de otra manera. ¿Cómo? Negando, dudando, por eso le atribuyen a Pirrón la duda metódica, el método de la duda. Pero cuidado, yo dudo de que lo que los ojos me muestran sea verdad, pero yo no dudo que existe la eudaimonía, yo no dudo que existe la ataraxia, yo no dudo que existe la verdad, no lo dudo. La busco, pero la busco ejercitándome. Pero es que hoy el escéptico es el que no creo en nada, la verdad no existe, la verdad no puedes encontrarla nunca. ¿Serás vago? ¿Serás perezoso? Dime que no la quieres buscar, dime que no sabes, dime que no puedes, pero no me digas que no existe, no tienes ni idea de si existe o no existe, no tienes ni idea. Es una opinión, bien, opina. Los escépticos decían, opinan, que opinar es gratis. Y cuando te canses de opinar, y 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 de opinar, opinar, opinión, opinión, opinión. ¿Cuál es tu opinión? Dígame su opinión. ¿En qué piensa usted? ¿Cuál es su opinión sobre? Cuando te canses de opinar, y de opinar, y de opinar, y de opinar, y te hartes, dirás, no sé. Y eso es escepticismo. El primer paso para la verdad, para la felicidad, para el ser verdadero, para lo que es. Entonces los escépticos saben que hay un nómeno, hay una causa, hay un algo, y de ahí se derivan todos los fenómenos. Saben que los fenómenos son falsos, no son la realidad, pero no niegan que haya un camino o que haya una posibilidad de llegar a la verdad. Por lo menos Pirrón nunca lo negó. Son los que van después de Pirrón, los pirrontrascos, los pirrontrósticos, los pirrotrásticos, los que se inventan de que es imposible la verdad no existe, todo se puede opinar, no hay ninguna opinión verdadera, todo es falso, todo es opinable. No, ese es el escepticismo moderno, digamos científico, falsamente llamado científico, porque no es verdaderamente científico, la ciencia busca la verdad. No puede decir la ciencia, la verdad no existe, entonces ya no sería ciencia. La ciencia busca la verdad, o sea, la ciencia es verdaderamente escéptica, porque busca la verdad. Pero la ciencia si dijera, no se puede averiguar, la ley de la gravedad no se puede averiguar,
el origen del universo no se puede averiguar. Entonces eso no sería escepticismo, sería negacionismo, sería nihilismo. Y hoy se confunde el escéptico con el que no creo en nada, nada es verdad, la verdad nunca la sabrás. ¿Por qué nunca la sabrás? Porque tú lo dices, es una opinión. Es más, te pregunto, si todas las opiniones son falsas, tu opinión de que la opinión es falsa o de que la verdad no es alcanzable también es falsa, ¿no? Por lo tanto, si tu opinión de que la verdad no es alcanzable es falsa, quiere decir que la verdad es... ¿Lo repito? ¿Me habéis seguido? Entonces el escéptico puro, o sea, el escéptico absoluto, digamos, negacionista de todo, es un contrasentido, no tiene camino. Es un ejercicio fútil, vano, como el cínico, digamos, falso, corrosivo, que no construye nada. Por lo tanto, hay un falso cinismo y hay un falso escepticismo. Lo que hoy se llama escéptico, lo que hoy se llama cínico, no son ni verdaderos cínicos ni verdaderos escépticos. Se les llama así a personas que no están sinceramente, comprometidamente buscando la verdad. Lo siento, es un punto de vista, es una opinión. Es una opinión más. Es una opinión, entonces estoy totalmente equivocado porque todas las opiniones son falsas. Menos esta, todas las opiniones son falsas, que es verdadera. ¿No? Entonces, los pirrónicos verdaderos, los escépticos verdaderos, hacen un ejercicio, esquesis, exercise, escepticismo, ejercítate. Y ese ejercicio viene de la India. Y es tan sencillo como este ejercicio que vamos a hacer ahora. ¿Queréis hacerlo? ¿Os atrevéis? Sí. ¿Os atrevéis? ¿A ser escépticos por un minuto? ¿Os atrevéis? No sé, ¿eh? Venga, vamos a hacer un ejercicio escéptico, ¿sí? Es que en esta escuela, pues intentamos practicar, ¿no? El platonismo, el estoicismo, y hemos hecho el reto estoico, hemos hecho el reto varias veces para practicar, intentar practicar con ejercicios, ¿no? Y el ejercicio escéptico podría ser este, que es así, mira, cierra los ojos y siente tu cuerpo. Y date cuenta que tu cuerpo tiene sensaciones físicas, caloríficas, sensaciones nerviosas. Y el escéptico, igual que el yogi de la India, dice, tengo un cuerpo físico o tengo algo como un cuerpo físico, pero mi cuerpo físico es cambiante, es voluble. A veces se siente frío, a veces se siente caliente. Por lo tanto, el cuerpo físico no es la verdad. Neti, neti, dicen en la India. No es. Entonces, con los ojos cerrados, observa tu cuerpo y di, no, mi cuerpo no es la verdad. Es un fenómeno. Ahora pasa a otra dimensión más elevada. El plano emocional. Y sientes las emociones. Tristeza, alegría, miedo, entusiasmo, prisa, estrés, relajación, sentimientos. Y date cuenta que los sentimientos vienen y van, cambian. En un solo día puedes tener sentimientos de todo tipo del espectro de los sentimientos, de todos los colores, por así decir. Por lo tanto, neti neti, dirían en la India. Y el escéptico diría, no es. Por lo tanto, yo tengo o percibo sentimientos, pero los sentimientos no son la verdad. Nos vamos más difícil todavía a la mente. Observa tu propia mente. Pensamientos, prejuicios, anticipaciones, opiniones. Yo le llamo rollo FM. Rollo FM no para. Siempre está el locutor interior pensando bla, bla, bla. Y como eso cambia, como eso no tiene solidez, decimos, no es, neti, neti. Y entonces el verdadero escéptico dice,
Pues si yo no soy el cuerpo, si yo no soy las emociones, si yo no soy la mente, ¿qué soy? Hazte esta pregunta. Muy bien, este es el ejercicio. ¿Qué soy? ¿Quién soy? O sea, en lo más profundo, en lo más recóndito, hay algo ahí que observa, que es el testigo mudo, que dicen en la India. Mudo hasta que empieza a hablar, hasta que empiezas a hablar con él. Y ese es el verdadero escepticismo. O sea, pones en duda lo que te muestran los 5 sentidos, más la mente, que es el 6º sentido, y entonces ahora vas a buscar algo de verdad, algo que no cambie nunca. Y si haces este ejercicio muchas veces, encontrarás algo que no cambia jamás. Y ahí radica la eudaimonía, ahí radica la felicidad, en eso que no cambia jamás. Y en identificarte, en saber que tú eres eso, no esto. Por lo tanto, el escéptico verdadero hace un trabajo profundo de autoindagación, lo que se llama epogé, la suspensión del juicio. Suspende todas las opiniones, todos los juicios, para, por así decir, el rollo mental como un lago en las altas montañas. El viento para, los britis, dicen los yogis, se calman, suspendemos los juicios, las opiniones, el rollo mental, y el lago de montaña queda totalmente en calma, en paz. Y eso es una mente dispuesta. Y entonces se refleja el cielo en el lago de la montaña. Os deseo, para terminar, que seáis muy buenos cínicos, que seáis capaces de superar las convenciones y que os dé igual la opinión de los demás, pero que mantengáis el rumbo de la coherencia y de la valentía y de la búsqueda de la verdad. Y también os deseo que seáis buenos escépticos, de verdad, que seáis capaces de suspender los juicios, los prejuicios, las opiniones, para poder llegar al presente, que es aquello que jamás cambia. En esta escuela de filosofía buscamos las raíces de la filosofía clásica, no para quedarnos en aquel tiempo, sino para traerla aquí, practicarla y proyectarnos hacia un futuro un poco mejor, porque pensamos que la filosofía viva, la filosofía activa, puede cambiar el mundo y puede mejorar la vida de nosotros y de nuestros amigos y familiares. Estáis invitados a esta escuela de filosofía. Es un gimnasio del alma y los que tengáis valor y coraje, el miércoles a las 8 de la tarde o el lunes a las 8 de la tarde, el lunes 11 de marzo, comenzamos el curso de filosofía. Para ser platónicos, para ser estoicos, para ser escépticos verdaderamente. Y eso hay que entrenarlo. Eso se tiene que entrenar. No te va a salir leyendo un libro. Tienes que entrenar en el gimnasio del alma, en las máquinas del alma, para que tu mente, tu corazón y tus acciones se fortalezcan y seas una verdadera o un verdadero filósofo. Buen viaje.